hemos regresado a 7 AM con temas muy importantes para ustedes del otro lado de la pantalla. Gracias porque nos abre la puerta de sus hogares en las 4 regiones de nuestro San Luis Potosí y encantados de recibir al comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, David Enrique Menchaca Zúñiga. Bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Hola, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos y muchísimas gracias por la oportunidad que tenemos de comunicarnos con todo su auditorio. Gracias y buen día, Juan Carlos, buen día. Es un gusto saludarlo. Efectivamente, temas sumamente relevantes en el manejo de datos, un evento que ustedes están por encabezar ya este día 26, pero más estos y más temas estaremos tocando a lo largo de esta entrevista. Claro que sí, porque bueno, ya pensando en la conmemoración, en la próxima conmemoración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales, se tendrá, como ha dicho mi compañero, sí, un evento relevante y que incluye una conferencia magistral ya pensando en el papel de la inteligencia artificial. Así es, efectivamente, miren, la SEGAIP, con motivo precisamente de la conmemoración de la protección de los datos personales, esto que se denomina Beas Data, preparamos una conferencia. Tenemos como invitado al doctor Nelson Remolina, que él en su momento fue presidente de la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales. Esta red es una red que agrupa muchos países de Latinoamérica, incluidos México, y que tiene su sede en España. Y San Luis Potosí, precisamente, SEGAIP San Luis Potosí, fue precisamente aceptada ya en el año pasado en un evento en Guatemala, Antigua Guatemala. Fuimos aceptados como miembros de esa red iberoamericana de protección de datos personales. Entonces somos un estado miembro de esta red y con ello pues nos invita a redoblar los esfuerzos en la materia que tiene que ver precisamente con la protección de datos. Y efectivamente el día de mañana viernes tendremos un evento, una conferencia con este doctor Nelson Remolina, el doctor colombiano Nelson Remolina, que va a permitir charlar precisamente sobre los marcos en los cuales nos encontramos en la protección de datos personales en un estándar nacional y un estándar local también en San Luis Potosí. Efectivamente, y es que a veces damos o echamos en saco roto este tipo de acciones, vamos por ahí haciendo trámites de manera digital y pues nos piden una infinidad de datos y nosotros decimos, sí, claro, quiero esta aplicación, quiero ingresar este trámite, quiero hacer este tipo de actos y le damos a aceptar, ¿no?, a todo tipo de condicionamientos sin tener conocimiento específico de qué lo implica. Podemos conocer acerca de este caso, digo, de manera muy particular y exponiendo un poco ahí un caso mío. Yo soy bastante desconfiado de este tipo de solicitudes, pero ¿podríamos conocer un poco acerca de este tema o qué veremos a fondo ahí durante esta exposición? Sí, miren, precisamente nosotros nos dimos a la tarea de elaborar un documento que se denominó el ABC de la protección de los datos personales. Está a disposición de todos los ciudadanos en nuestra página y está a disposición, si lo solicitan, se los podemos mandar con todo gusto. Este documento precisamente prescribe, enarbola algún esfuerzo que va encaminado precisamente a la protección de datos personales, como tú lo comentas. Nuestros datos personales van desde nuestro expediente clínico hasta nuestro nombre, es decir, todo lo que concierne a la esfera individual de nuestra identidad jurídica se considera también un dato personal. Entonces nuestra institución los protege, nuestra institución cuida que estos datos tengan un buen tratamiento a quien se los depositamos, a esto que se le llama el tratamiento por parte de los sujetos obligados de estos datos personales. De eso precisamente va a versar la charla. Adicionalmente, como hay temas como inteligencia artificial, como el cuidado cibernético de estos datos, de eso se va a tratar nuestra charla el día de mañana. Entonces, efectivamente, son derechos que nosotros tutelamos, que nosotros cuidamos y que nosotros a través de esta charla y a través de todos los ejercicios que tengamos como van encaminados a proteger los derechos personales de todos los ciudadanos. Y si hacemos un análisis previo, ¿cuál sería su percepción, presidente? Por ejemplo, aquí en México, en cuanto a la intervención de la inteligencia artificial, se nos ha dicho que hay que nunca olvidar el libre albedrío, que hay que tomar en cuenta eso, porque habrá quienes consideren que al someterse pues a un proceso automatizado habrá decisiones que les puedan afectar y que en determinado momento, como ahorita exponía Juan Carlos previamente,
personas dirán, oye, yo necesito que alguien, que un tercero intervenga, que no todo dependa, digamos, de un esquema que quizá tenga alguna afectación y con lo cual ella no pueda lidiar. Sí, miren, el tema de inteligencia artificial es un tema muy novedoso, efectivamente, en nuestra sociedad. El progreso científico, el avance de la tecnología, sin duda nos ha colocado a estar exactamente en el día de hoy hablando de inteligencia artificial. Sin embargo, a la par, precisamente, de un avance tecnológico que permita que, pues, una máquina, un software, pueda resolver un problema cotidiano, cualquiera que fuera, que tenga que tener una intervención de mano humana, la sustitución de esto nos va a llevar desde luego también a caminar a una protección de datos personales, desde luego. Es decir, cuidar nuestra integridad de nuestros datos nos corresponde a nosotros, también a las autoridades, y también a las autoridades que se dedican a esto como nosotros. Entonces, efectivamente, por un lado estamos caminando con el progreso científico de la inteligencia artificial, pero a la par debemos ir cuidando también precisamente la conservación y el cuidado de nuestros datos personales. Ahora, al momento usted marca una vigilancia, una precaución. Entonces existe una problemática. ¿Qué tan amplia es en el estado de San Luis Potosí o qué se pretende evitar, a qué niveles no llegar en cuanto a lo que me imagino sería el robo de identidad o cómo lo ustedes tienen ahí identificado? Sí, nosotros precisamente sí tenemos algunos recursos jurídicos, recursos de revisión por la violación a los mecanismos de la protección de datos personales, precisamente. Nosotros en la comisión, en la SEGAIB, sí revisamos la violación al cuidado de la protección de los datos personales, efectivamente. Es decir, una autoridad que transfiera datos personales sin la autorización de a quien se los depositamos, efectivamente tiene la posibilidad, ese ciudadano, esa persona afectada, de acudir con nosotros a revisar la transferencia de sus datos personales. ¿En qué tipo de, si me lo permitas para ahí profundizar, o a grandes rasgos, dónde se da? Porque luego vemos que a lo mejor uno deja sus datos y de repente te hablan de un banco o te hablan de algún otro tipo de espacios donde tú nunca has asistido, o cómo lo revisan ahí, qué tipo de quejas se tienen entonces o revisiones. Miren, sobre todo tenemos quejas de expedientes clínicos. Ahí creo que es un tema muy sensible y muy importante en donde se da, son propensas las autoridades luego en que los expedientes clínicos puedan andar, como se dice, volando en una nube, volando en ciertas instituciones, porque se los depositamos a un doctor, porque se los depositamos a un laboratorio, y entonces estos a su vez los transfieren a otras instituciones. Entonces tarde que temprano es una violación de nuestros datos personales, en donde nosotros confiamos en una autoridad para depositárselos o en un particular, también esto hay que decirlo, porque la protección de los datos personales alcanza a las autoridades, pero también a los particulares. Hay un marco regulatorio, un marco jurídico para las autoridades, pero también para los particulares a quien se les deposita estos datos personales. Entonces la comisión revisa ambos casos, efectivamente. Comisionado Presidente, también queremos abordar temas nacionales, temas muy importantes que claro que van a tener una repercusión en San Luis Potosí si se tiene un avance. Y como ya hemos conocido una serie de propuestas que después son avaladas fast track, impulsadas por la misma Presidencia de la República, ocupada por Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo ha sonado? Ya faltarían solo unos días, llegar al 5 de febrero, con planteamientos de reformas, entre las cuales se implique la eliminación, la extinción de los organismos reguladores autónomos, y entre ellos también se considera el INAI. Entonces, ha sido una situación compleja en la que hemos escuchado al jefe del Ejecutivo Federal decir, pero es que hay otras instancias que pueden asumir sus funciones. ¿Qué es lo que conllevaría, presidente? Yo creo que la iniciativa que se ha comentado, que está anunciada por parte del presidente de la República, del Poder Ejecutivo, violenta en todo caso dos derechos constitucionales fundamentales para llegar a la parte final de esto. ¿Cuáles son los dos derechos que tutela el INAI? Fundamentalmente el INAI y nosotros a nivel local tutelamos dos derechos. Acceso a la información pública, es decir, el Estado a través de nosotros garantiza que toda información sea pública. Eso por un lado. Y el otro derecho tutelado por el INAI es precisamente la protección de los datos personales. En esos dos derechos son derechos inscritos en la Constitución que obligaron a tener un órgano garante de estos dos derechos. Se llaman INAI y se llaman comisiones o institutos locales en todos los estados.
presentar una iniciativa para discutir su permanencia y su eventual desaparición o que las funciones de estos sean absorbidas por otras instituciones públicas, creo que es un retroceso histórico, es un retroceso legal, es un retroceso a la Constitución. Lo veo yo de esa manera. Creo que no comparto precisamente la óptica que se tiene para la discusión de esta permanencia de los órganos como el INAI y como SEGAIP. Al contrario, quisiera pensar que, lejos de discutir su permanencia, ojalá pudiera abonarse en los valores que tienen estas dos instituciones para que se resalte la importancia en la sociedad de lo que hacemos. Yo creo que esa institución a nivel nacional hace una tarea muy importante, el INAI hace una tarea muy importante para que estemos a estas estaturas discutiendo su permanencia. Y a nivel local, desde luego, que yo creo que San Luis Potosí tiene una madurez política en donde seguramente no creo que esté en la discusión la permanencia de SEGAIP y ninguna de las autoridades locales. Efectivamente, esta situación que se ha hablado al interior, porque también pues es una red, ¿no? Se van complementando, se van apoyando. Sí, ya están tomándose algunas medidas que pudieran ustedes realizar, porque sabemos que pareciera, como comenta bien mi compañera, pues que se da una orden y se sigue por parte de los otros poderes. ¿Ustedes cómo lo ven ahí? Yo creo, como veo yo las cosas y como hemos visualizado precisamente la discusión en esto en San Luis Potosí, insisto, yo pienso que tiene madurez política San Luis Potosí para darle la importancia debida a la SEGAIP. Para nada consideramos que ni el Congreso del Estado, que son los diputados los que podrían tener en la discusión esto, ni los propios poderes ejecutivo ni judicial, pasa por la mesa siquiera una primera mano para la discusión de la permanencia de SEGAIP. La SEGAIP le ha costado a ciudadanos potosinos desde hace 20 años y a ciudadanos que entregaron su tiempo, entregaron su esfuerzo para consolidar una institución que por una iniciativa pues no podemos pensar que desaparezca así de un plumazo. Porque desgraciadamente ante una serie de propuestas, ya no solo esta, tenemos un país que ha tenido que frenar los planteamientos a través de amparos o recurriendo a otras instancias, acercándose a la Suprema Corte de Justicia, y eso en medio de ataques también conocidos por todos, y que es muy lamentable ahora que habla de la madurez política, las expresiones que hemos escuchado desde la Federación, como cuando se dijo pues que de nada servían, ¿no?, los organismos autónomos. Ha sido tremendo oírlo, y sobre todo de quienes están representando el país, ¿no, presidente? Claro, sí, miren, la naturaleza de estas instituciones son órganos que son un equilibrio entre los poderes instituidos, entre los tres poderes tradicionales del Estado. En medio se encuentran los órganos constitucionalmente autónomos, y no nomás el INAI, no nada más la SEGAIP, se encuentran también la COFETEL, se encuentran las instituciones que organizan las elecciones, se encuentran los tribunales electorales, se encuentran también las universidades, el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en fin. Todas estas instituciones han servido a través de estos 20, 30 años para equilibrar las decisiones de los poderes públicos instituidos. Entonces, pensar en un retroceso para eliminarlas o para que esas funciones sean absorbidas por precisamente las instituciones del Poder Ejecutivo, pues es regresar al principio de por qué fueron generadas, por qué fueron creadas, ¿no? Entonces, la verdad es de que es una iniciativa que atenta al retroceso histórico de estas instituciones. Y estamos muy agradecidos porque nos ha acompañado en esta mañana, comisionado presidente de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública, David Enrique Menchaca Zúñiga, y más temas. Desearíamos que usted nos comparte en los diferentes espacios de Canal 7, porque no podemos dejar de lado la transparencia. Al contrario, tenemos que estar promoviendo las mejores prácticas, y que estos asuntos, sobre todo ya de un impacto nacional, tengan las voces de quienes las conocen hacia el auditorio. Sí, muchísimas gracias por la invitación, y les vuelvo a reiterar que tendremos un evento el día de mañana. Están cordialmente invitados. Síganos en nuestras redes sociales de Facebook, de X y de Instagram de la SEGAIP, y con mucho gusto cualquier duda que se genere respecto de la charla, yo estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación y por escucharnos. No, al contrario, las puertas de esta casa televisora están abiertas siempre para la SEGAIP. Vamos a un corte, regresamos, hay más información después de la pausa. Manténgase en sintonía, que le conviene.